Buenos días, buenas tardes ya. En esta hora les saludo con un afecto muy especial, como siempre. Antes de entrar a la reflexión de la semana, regularmente siempre tengo una reflexión por semana de la palabra de Dios, por supuesto, preocupándome por la vida espiritual de todos ustedes, los que se atreven a mirar y escuchar este video a través de este medio. Los bendigo en el nombre de Jesús, tratando de que en sus corazones penetre la palabra de Dios, porque dice la misma palabra que es como una espada de dos filos, que atraviesa, que penetra hasta partir el alma y hasta llegar a discernir los pensamientos de nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón, vaya. Entonces la palabra es poderosa y yo me atengo a ella, y por eso es que estoy compartiendo con ustedes parte de ella. Por lo tanto, si eres diligente, atrévete a escuchar palabra de Dios en el nombre de Jesús. De parte de Ministerios ISPAR, les saludamos en el nombre de Jesús, y queremos que usted reciba bendición hasta que sobreabunde. Dios bendiga también a mi pastor Arturo López. Dios me lo bendiga donde quiera que ande, donde quiera que se encuentre. Le envío bendición hasta que sobreabunde a sus vidas y a su matrimonio, en el nombre de Jesús. Bueno, pasamos a lo siguiente, pero sigo en los saludos, por supuesto. Los pastores de Empalme, Sonora, nuestro hermano José Luis Centeno, Dios me lo bendiga también hasta Sonora. Un fuerte abrazo, un saludo para ellos que se encuentran escuchando también la palabra de Dios de su servidor, y también yo escucho cuando ellos están en el tiempo de oración y también cuando están en algún evento. Yo me gozo también porque también están trabajando por allá, por Sonora, y también al pastor David Hernández allá en Oaxaca. Dios me lo bendiga poderosamente. Hermano Guadalupe Vera también, el pastor de Montesión aquí en Tijuana. Dios me lo bendiga poderosamente. En fin, al pastor Marcos también, Marcos Muñoz, Dios me lo bendiga. Está en el proyecto de un instituto bíblico que ya está caminando, que ya está funcionando, y sobre todo los invitamos para que se inscriba en el Instituto Bíblico Pastores Unidos en Cristo. Dios me los bendiga. Si quieren estudiar en el instituto, comuníquese conmigo y yo lo llevo hasta el pastor Marcos Muñoz para que se pongan de acuerdo. Y lo más importante y lo más hermoso es que las clases son gratuitas. Usted nada más va a pagar por el libro que se va a usar en cada materia. Es lo único que va a pagar. De ahí en sí, todas las materias son gratuitas. Bueno, seguimos con la reflexión. ¿Hasta dónde estás hundido? Así en forma de pregunta. ¿Hasta dónde estás hundido? Estamos en la cita bíblica del Salmos 40, del 1 al 3. Vamos a darle lectura y vamos a acoplarnos con el rey David, porque este Salmos es escrito por el rey David en los tiempos del Israel antiguo. Vamos a la palabra. Dice de la siguiente manera: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amigo, amiga, hermano en la fe, todos estamos propensos a estar en este hoyo, en este pozo de la desesperación, de la angustia. Todos, por más espiritual que te sientas, por más hombre de fe que tú creas que eres, tarde o temprano estarás en este hoyo. Daniel se encontró en un problema. Daniel también se encontró en el foso de los leones.
Y allí estuvo con la fe activada y fue librado por Dios. José fue metido a una cisterna durante un periodo del día y Dios puso un pensamiento diferente a uno de sus hermanos y dijo, mejor hay que sacarlo de allí. Y lo sacaron. Y fue vendido José con unos comerciantes de esclavos, por supuesto. Estos comerciantes hicieron negocio con él y lo vendieron a Egipto y usted ya conoce la historia. Y Dios lo ensalzó en esa nación de Egipto a José. Lo que había comenzado en angustia, en problema, en desesperación, se convirtió en una vida gloriosa para José. Pero aquí lo importante es que habla de David. La verdad, grandes teólogos se preguntan cuándo y en qué momento estaría David en esta circunstancia. Puede ser que lo hayan tomado prisionero durante un tiempo. La Biblia no registra. Pero David habla que da a entender también de manera literal. Yo sé que muchos van a pensar es que está hablando en sentido figurado. Bueno, puede ser. Pero si verdaderamente David, que es lo que yo creo más, si verdaderamente David estaba pasando por una situación tan adversa, da a entender que él estaba en un calabozo, una mazmorra, así de sencillo. Él estaba preso. Y en los tiempos antiguos, como Jeremías, por ejemplo, que fue puesto en la cárcel y lo pusieron allí en el calabozo, en la mazmorra. Allí estuvo, en esa celda de castigo, Jeremías. Y déjame decirte que también a Jeremías le llegó la gloria de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios, y fue sacado de esa caverna, fue sacado de esa mazmorra. Y yo pregunto, ¿te has encontrado tú alguna vez en el pozo de la desesperación? ¿Has estado desesperado en este pozo? El pozo son los problemas. El pozo es la no salida. Mire, un calabozo, una caverna, una mazmorra, como la quiera llamar, una cisterna, era un hoyo recto hacia abajo y solamente contaba con una salida que era usada también en forma de entrada. O sea, hacía las dos funciones esa tapa, porque no era ni una puerta siquiera, era una tapa por donde apenas cabía la persona y era sumergido allí. Y allí lo tenían durante el tiempo establecido del castigo que debía pagar. En ese lugar muchos no aguantaban y morían. Entonces, en sentido figurado, aquí vemos ese hoyo de la desesperación. Puede ser que David haya estado envuelto en algún conflicto, fue atrapado y lo metieron en una celda de castigo. Dice aquí, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Quiero decirte en esta hora que yo como persona humana he sentido los estragos de la desesperación, ya sea por alguna enfermedad, ya sea por algún problema con mis hijas, con mi esposa. Hablo de problemas de enfermedades. He estado en el hoyo de la desesperación.
Pero tener paciencia en esos momentos, como nos narra el versículo 1 del capítulo 40 de Salmos, déjame decirte que tener paciencia en los momentos de angustia, que es lo primero que Dios nos manda tener en los momentos de desesperación, paciencia. Es muy difícil cumplir con este requisito. Es muy difícil estar paciente en medio de una angustia. Es difícil, y como ser humano, yo lo confieso, es difícil. Los mismos animales llegan a sentir esa desesperación, esa angustia, y la demuestran con sus movimientos, con su lenguaje animal. Lo demuestran. La desesperación, la angustia es algo real y puede llegar a nuestras vidas. Pero entonces nosotros, oiga esto con cuidado, nosotros comenzamos a hacer planes. Primeramente, si estamos enfermos de una manera fuerte, una manera grave tal vez, lo primero que hacemos, si tengo algo que vender, lo voy a vender porque yo tengo que ir al doctor. Tengo que ir a ver al médico y estoy seguro que el médico me va a sanar sin antes poner a Dios primero. Ese es un grave error. Es un grave error. Otros son millonarios y dicen, no importa, yo pago lo que sea con tal de seguir viviendo. Y se atienen al dinero porque han hecho Dios de su dinero. Pero nosotros y aquellos que no han echado a andar la fe, hoy la va a echar a andar. Nosotros, los que contamos con la fe en Dios, nosotros, todo creyente, todo cristiano verdadero, no tiene un plan B, no tiene un plan C, no tiene una segunda opción, no tiene una tercera opción. Solamente contamos con una sola opción, con un solo plan. El plan A se llama Dios. Nosotros no tenemos más alternativas, no tenemos más dónde ir. Pedro dijo alguna vez, dice, ¿con quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Pedro era un hombre muy inteligente y dice, ¿con quién iremos? Yo creo en el Señor, dice Pedro, yo creo en ti. Yo sé que tú eres capaz de todo. Yo sé que nadie sobre la tierra ha mostrado lo que tú has mostrado. Eso le quiso decir a Jesús. Y cuando vemos a Jesús moverse en la palabra de Dios, cuando la leemos, vemos a Jesús activarse en la palabra de Dios. Nosotros, a través de la fe, comenzamos a confiar en lo que está escrito aquí en la palabra. Nosotros no confiamos en el dinero, nosotros no confiamos en los médicos, nosotros antes del dinero, antes de un médico, antes de la medicina, estamos confiando en el Dios eterno, dándole honra y gloria a Él, diciendo, Señor, el médico está allí por ti. Señor, esta medicina se ha hecho y me la han dado porque tú has dado la capacidad y la inteligencia a los laboratorios para fabricar estos medicamentos y ha venido de ti. Eso es darle honra al que vive y reina por siempre. Oiga, no hay plan B. La Biblia dice que aquí pacientemente, Salmos 41, esperé a Jehová. No es que va a venir mi compadre y me va a traer un dinero para ir al doctor. No, es que, no, yo no digo que eso sea malo. Hay amigos también que por mandato de Dios te bendicen. Pero antes que todo esto, debemos poner a Dios en alto, como lo que Él es. Él es nuestro proveedor.
Él nos sustenta. Él es nuestro sanador. Él nos da todo lo que nosotros necesitamos. David dice pacientemente. ¿Y qué quiere decir pacientemente? ¿Que nos vamos a sentar allí a esperar? No. Después de haber puesto tú un ejemplo que te voy a dar, después de haber puesto al doctor, al médico que vas a ir a ver en las manos de tu Dios, en las manos de tu Creador, en el Todopoderoso, entonces te levantas y te encaminas y vas al doctor. Pero antes no tienes permitido hacer eso. Yo no sé cómo tú estés manejándote en la vida con respecto a los problemas. Pero yo he aprendido, porque ya pasé por allí, yo he aprendido a manejarme conforme a la voluntad de Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, por ejemplo, ahorita mi esposa fue al doctor y antes de que se fuera al doctor, mi hija la llevó. Yo la puse en las manos de Dios y puse a ese médico en las manos de Dios, para que Dios obre en ese médico y bendiga la salud de mi esposa. Y yo estoy creyendo que algo va a pasar. Pero ojo, esto es el escuchar o el leer la palabra que dice pacientemente esperé a Jehová, no significa que David se sentó. David estaba en acción. David estaba en acción, ya sea que seguía clamando, ya sea que seguía desesperado, pero clamando. Ya sea que se movía, buscando la bendición también. Porque ya había puesto todo en las manos de Dios. Porque ya había dicho, pacientemente esperé a Jehová. Quiere decir que él estaba esperando en Dios. No hay plan B para el creyente. Menos plan C. No es Pedro, no es María. No es ninguno de la santería que se tiene en la iglesia común. No, es Dios, el Dios eterno, el Dios todopoderoso. No hay ningún registro bíblico que diga que María intercede después de muerta. Estoy hablando, oiga, para que se entienda, después de muerta. Pero sí hay muchos registros bíblicos que Jesús dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy. Después de su muerte, después de la resurrección, Jesús estuvo 40 días con sus discípulos, dándole instrucciones de lo que habían de hacer y también en quién habían de creer. Jesús los preparó, los capacitó y les aumentó la fe. Solamente en Él. En Él hay muchos registros bíblicos que después de su ascensión, oiga, Hechos capítulo 3, dice claramente una historia bíblica allí, que Pedro y Juan sanaron a un hombre cojo de nacimiento. Y Pedro dijo claramente que había sido Cristo, el que había sido asesinado, el que había sido crucificado. Después de su muerte y de su ascensión, Dios se sigue manifestando y a ese Dios es a quien hay que ir. A ese Cristo es a quien hay que ir. Ayer estuve comentando con una persona de la secta de los Testigos de Jehová, donde me decía ciertas irreverencias acerca de Cristo, y le digo, ten mucho cuidado con lo que dices, necesitas leer la Biblia y necesitas conocer a Dios primero, quién es Dios, quién es Cristo, para que llegues a la conclusión de que Cristo es Dios mismo encarnado. Así lo registra la Biblia. Que tú no lo quieras aceptar, ese es otro problema, pero tú debes comenzar a creer en los milagros. Nosotros como cristianos, le digo, no tenemos plan B, no tenemos plan C, no tenemos segunda opción, no tenemos eso, tenemos una nada más, que es Cristo Jesús, y Cristo Jesús hace las cosas a nuestro favor. Así que, ¿por qué? Porque Él es Dios con nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros. Así que se quedó pensando, porque ellos no creen en los milagros. Toda persona que no cree en los milagros está más desahuciado
que un hombre en su fase terminal de una enfermedad de cáncer. Está desahuciado prácticamente. Pero nosotros, cuando entramos en angustia, cuando entramos en desesperación, cuando entramos en la prueba, esto va para el creyente, cuando entramos en la prueba, nosotros comenzamos a aumentar el clamor. Vamos al teléfono de Dios, a la línea de Dios. Muchos cristianos ya la saben. Jeremías 33, versículo 3. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí, dice, y yo te responderé. Oye, ese es el teléfono de Dios. Yo al instante voy al teléfono de Dios. Señor, tengo este problema. Señor, estoy pasando por esto. Ojo, aterrizo la reflexión de esta tarde. Dice, y me hizo sacar, versículo 2 del capítulo 40 en Salmos. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Funcionó la paciencia de David y activó el poder de Dios. Y dice que lo hizo sacar, lo sacó del lodo cenagoso. Oiga, ¿hasta dónde estaba David? Qué bueno que no hay evento, que la Biblia no nos narra cuándo cayó David en esta situación. No narra la fecha, no narra con qué ejército, no narra qué circunstancia en su vida real lo llevó a estos términos o a estos padecimientos. No nos dice. Y qué bueno, porque eso nos hace compararnos más a él, meternos más y acoplarnos con David en la enseñanza que nos deja hoy en día estos versículos. Miren, dice que era el lodo cenagoso. Oiga, quiere decir que David no estaba en un lugar fijo, o sea, no estaba estable, no estaba estático, sino que estaba en el lodo, y ese lodo, créeme, tal vez no tenía fin de profundidad, no tenía una base firme para posar sus pies. ¿Sí me explico? Era dura la situación. Esto significa que David estaba pasando. Entre David, tal vez, hablando espiritualmente, movía sus pies y no tocaba piso firme. Y qué hondo está este pozo, haber dicho David. Y muchas veces usted y yo nos comparamos con David en pensamiento y agonía. Y llegamos a pensar, creo que esto no tiene solución. El problema es tan profundo que no tiene solución. Pero déjame decirte lo que dice aquí en el versículo 2, Salmos 40. Y me hizo sacar. O sea, Dios lo sacó. No importa el grado de tu problema, no importa lo que tú estés pasando, Dios se activará, pero tú necesitas la paciencia para que Dios llegue a su debido tiempo. ¿Por qué necesitas paciencia? Porque Dios no llega cuando tú deseas. Porque Dios jamás llegará en el momento. Marta fue a buscar a Jesús porque su hermano Lázaro estaba muy enfermo, estaba grave, prácticamente estaba agonizando. Y dice que se quedó allí todavía algunos días donde estaba. O sea, no fue al momento, pero sí llegó después. Y cuando llegó, hacía 4 días que Lázaro ya había sido sepultado. Fíjese. Por lo tanto, Jesús llegó y de esa tumba lo sacó también. Poderoso es Dios. Él no va a llegar cuando tú lo desees. Él va a llegar cuando Él crea conveniente. Cuando Él crea conveniente, Él va a llegar. Y por eso Dios nos manda a tener paciencia en Él. Paciencia, paciencia. Pero si no tenemos paciencia ni con nuestros hijos, imagínese, usted va a tener paciencia con Dios que no lo ve.
Por eso les decía que tener paciencia en los momentos de angustia es prácticamente no imposible, es difícil. Difícil, muy difícil. Pero los que tenemos fe, esos que tenemos ejercitada la fe, cuando tú tienes ejercitada la fe, está activada en ti la paciencia también. Pero si tú no tienes paciencia, es que tú no tienes ejercitada la fe. Si tú no tienes ejercitada la fe, no tienes paciencia tampoco. Así que es triste, pero es la realidad. No puedo ocultarte esta verdad. Y dice, entonces el lodo cenagoso no tenía fin. Llega Dios y pone, dice, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. O sea, vino Dios. Bueno, tú estabas, tus piecitos los miré así, dice Dios, allí en el agua, en el lodo. Y vino Dios y le puso una plataforma, una peña, dice aquí, un objeto fijo, estable. Y vino David y se posó allí y enderezó mis pasos. Vino la acción de Dios. Se activó el poder de Dios en David. Ahora, termino con esto. Y escucha esto, por favor. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Qué tanto de agradecidos somos cuando Dios nos ha favorecido en algo? Siempre, desde que nacemos, Dios está dándonos su favor. Siempre, nada más que nosotros. Como no tenemos los ojos espirituales abiertos, no podemos ver esto. ¿Qué tanto agradeces? Poner cántico de alabanza en la boca de todo aquel a quien Dios ha hecho un milagro es ser agradecido. Es siempre agradecer a Dios. Siempre dar gloria a Dios. Cántico de alabanza no es cantar canciones nada más. Es dar gloria a Dios en todo tiempo. Es agradecer a Dios en todo tiempo. Y cuando nosotros también damos a Dios esta acción de gracia o esta acción, la voy a dejar así, porque significa ser agradecido, cántico de alabanza. Dice que cuando la gente ve que tú eres una persona que siempre está agradecida con el Creador y siempre estás dando gloria a Él por lo que ha hecho en tu vida, dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Te conviertes en un canal de bendición de fe para aquellos que están desahuciados en la fe. Entonces aquellas personas comienzan a ver lo que tú estilas. Y empiezan a ver eso, lo que fluye de ti. Entonces la gente comienza a ver y empieza a contagiarse de esa bendición. Y empieza a contagiarse de lo que tú traes, que es el poder de Dios, que es la creencia en Dios, que es la dependencia en Dios, que es tu agradecimiento a Dios. Y esa gente comienza a confiar en Dios y comienza a ensancharse el cántico de alabanza. ¿Qué quiero decir cuando comienza a ensancharse el cántico de alabanza? Que se van agrupando más y más y empiezan a dar gloria a Dios todos y empiezan a añadirse más a dar gloria y empiezan a añadirse más a creer en el poder de Dios. ¡Qué bárbaro! Voy a parar el mensaje aquí. Dios te bendiga en esta tarde. Dios te bendiga. Cree en el Señor.
Aparte de que serás salvo, comenzarás a vivir de las bendiciones de Dios. Dios te bendiga. A los que mirarán el video más tarde, a los que estarán conectados más tarde conmigo, a los que estarán dando gloria a Dios por este video y a los que estarán orando por su servidor. Dios bendiga a todos los que se conectarán más tarde. Por lo pronto los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.